¿Cómo debe enfrentar un líder sus dificultades? ¿De dónde proviene la oposición que el líder encuentra? ¿Cómo levantar la moral del equipo en medio de la tribulación? Hoy en Respuestas, el líder frente a sus dificultades. ¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie sobre un líder para esta generación y el tema de hoy es el líder frente a las dificultades. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Y yo creo que la importancia de este tema estriba en que no mucha gente sabe cómo dirigir, liderar, cómo comportarse ante las dificultades, porque las dificultades son imprevistas y tienen diferentes tamaños y tienen diferentes formas de presentarse. Y quizá esto pueda ayudar a algunos a conocer mejor cómo caminar sabiamente en medio de todo eso. Miguel, ante la crisis de liderazgo que vivimos, con tantos líderes que han fracasado, ¿qué cosas tú dirías que pudieran haber evitado estos líderes para caer en el fracaso? Bueno, en primer lugar, ya sabemos por otros programas que hemos hecho que no hay nada como la dirección de Dios, por un lado, por otro lado, la formación del carácter de ese líder. Pero yo quisiera hacer énfasis ahora, al comienzo de este programa, sobre algo que quizá no hemos tocado tanto y que tiene que ver con la necesidad de que los líderes de hoy tengan realmente convicciones profundas. Yo creo que eso es uno de los graves problemas de esta generación, que hay pocas cosas que generan convicciones en esta generación de hoy en día, en los líderes de hoy, y eso ha sido estudiado también. Y mira, para darte un ejemplo, en el Antiguo Testamento de un líder de convicción, de lo que se requiere, de cómo habla, es Josué, el sucesor de Moisés. Tú lees esta historia en el capítulo 24, a partir del versículo 14. Ahora pues, temer al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoger hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Llegó un momento en la vida de Josué, en la vida del pueblo judío, en que ellos estaban ambivalentes, en que ellos todavía querían volver al paganismo anterior. Y Josué le dice, aquí yo voy a trazar una raya en la arena y de aquí en adelante escoger a quién van a servir. Pero en cuanto a mí respecta, independientemente de la popularidad, eso era lo que le estaba tratando de decir, independientemente del aplauso del hombre, yo y mi casa serviremos a Jehová, al Señor, Dios, creador del cielo y la tierra. Y hay momentos en que el líder necesita ese tipo de convicción, no negociarla, para que entonces otros puedan realmente respetarle y que Dios pueda aprobarle. Has hablado de convicciones. Yo me pregunto, ¿hasta dónde ese líder va a llevar esas convicciones? Bueno, yo creo que hasta las últimas consecuencias, literalmente. En ocasiones pudiera costarte tu empleo, pudiera costarte hasta tu vida. Y yo creo que eso es algo que tú ves tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que líderes de Dios realmente que fueron usados por Dios, fueron individuos que estuvieron dispuestos a jugarse el todo por el todo. Déjame una vez más, porque siempre usamos la Biblia como ejemplo e ilustración. Así es. Hablarte una vez más del texto bíblico en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes 22:8. El rey de Israel dijo a Josafat, que era el rey de Judá, la parte sur ahora, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Miquías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo, no hable el rey así. En otras palabras, este rey está diciendo, yo quisiera tener la opinión de un profeta. El problema es que el único profeta que me dice la verdad es Miquías. Y a ese Miquías yo lo odio, yo lo aborrezco, porque él no me dice lo que me rasca el oído, él me dice aquello que es malo. Y cuando el profeta hacía eso, él sabía que se estaba jugando la vida. ¿Por qué? Porque los reyes en esa ocasión lo único que necesitaban decir es, no, tú no me agradas, yo te odio y yo quiero tu vida eliminada. Y este era un profeta confrontador. Y este era un profeta confrontador. De manera que el líder de convicción se juega todo lo que él es, incluyendo su vida, porque él no está dispuesto a negociar eso. Miguel, ya que estamos hablando de convicciones, ¿cómo defines tú una convicción? Yo creo que va más allá de lo que sería una simple opinión, ¿no crees? Sí, claro. Yo creo que una opinión es simplemente una idea, a veces superficial, vaga, que tú tienes acerca de algún asunto en particular.
y tú sostienes esas opiniones. La convicción es algo totalmente diferente. La convicción es una creencia firme, arraigada, profunda, que ha calado en tu corazón hasta el punto que ahora la convicción tú no la sostienes, es la convicción que te sostiene a ti. La opinión es algo que tú pudieras cambiar porque son precisamente eso, son ideas someras, cuando tú no estás seguro de algo y que tú estás entendiendo algo. Pero la convicción es algo que ya tú has entendido y que ya tú tienes una posición final sobre eso, y entonces tú no estás dispuesto a negociar esa convicción. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy, líderes de convicciones en medio de las dificultades, porque las dificultades nos hacen negociar y tirar por la borda las convicciones cuando ellas no son reales convicciones, sino opiniones. Miguel, te preguntaba en el bloque anterior, ¿cómo se evidencia en la vida del el líder esa relación que él tiene con Dios? Bueno, yo creo que eso es importante porque una cosa es decir que tú tienes una relación con Dios y otra cosa es tenerla. Pero una de las cosas que tú vas a evidenciar en esa persona es que él es un hombre de la palabra de Dios. Él va a meditar en la palabra. Él va no solamente a leerla, pero él va a meditar en la manera como esa palabra le va a servir de roca para él pararse precisamente en esos momentos difíciles. Déjame leerte algo que Dios le dice a Josué como sucesor de Moisés, que él debe tener cuidado con relación a lo que es la palabra de Dios. Y él le dice a Josué en capítulo 1, versículos 7 y 8, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Escucha ahora, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El éxito va a depender, en el caso de Josué, de que él se pudiera mantener en la palabra, meditando en ella, que no se desviara ni para la derecha ni para la izquierda, y entonces Dios podría garantizar el éxito de su campaña que él iba a iniciar. Así es, uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento fue Moisés, y de él se dice que tenía una relación con Dios extraordinaria y que hablaba incluso, que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y Increíble, ¿eh? pienso que eso nos habla entonces del liderazgo gigantesco que tenía Moisés. Claro, yo creo que ningún líder espiritual se puede dar el lujo de no tener una relación con Dios e incluso no tener una relación estrecha con Dios. Sin ese Dios, él no puede liderar. Miguel, hoy en día los líderes del pueblo de Dios no hablan cara a cara como lo hacía Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosas tú crees que ellos deben tener en cuenta para tener el favor de Dios, sobre todo en tiempos de dificultades? Bueno, yo creo que precisamente como Dios no está hablando hoy audiblemente como habló en el pasado con un Moisés, lo que nosotros sí podemos hacer es fijarnos de la manera como, por un lado, Dios trató con esos líderes, porque aunque tú no puedes predecir a Dios, Dios frecuentemente es consistente, o Dios siempre es consistente, de tal manera que muchas veces lo que Él le demandó de esos líderes es lo que Él va a demandar de nosotros. Eso es viéndolo de Dios hacia nosotros, pero viéndolo de nosotros hacia Dios, cuando tú revisas esa historia bíblica, tú te das cuenta que la preocupación número uno de esta gente fue precisamente la obediencia. Siempre y cuando ellos se mantuvieron obedientes a la palabra de Dios, la posibilidad de derrota ni cruzó su mente porque no la tenían. Entonces yo creo que esa cosa a tener en cuenta, ya que no estamos hablando cara a cara con Dios, es obediencia a lo que ya Dios ha revelado. Pero como decíamos en programas anteriores, es fácil que en algún momento confundamos la voz de Dios y de repente estamos escuchando a nuestro propio yo y pensando que estoy siendo obediente y que estoy respondiendo al llamado. Entonces yo me pregunto, a la hora de trabajar, ¿qué cosas debe tener un líder para que su trabajo no sea estorbado? Yo creo que a veces el mayor obstáculo que ese líder enfrenta es la tentación de querer resolver esas dificultades, porque de eso que estamos hablando en el programa de hoy, cómo enfrenta el líder sus dificultades. Y a veces una de las tentaciones mayores es querer resolver esa dificultad por sí solo. Y eso lo hace el orgullo, eso lo hace a veces la inseguridad que no se atreve a pedir ayuda, por así decirlo. Pero yo creo que hay algo importante frente a las dificultades, y es que en ocasiones cuando tú tienes dificultades y logras conquistarlas y tienes un gran éxito, tú tienes que tener cuidado como líder, porque en la historia bíblica algunos de los fracasos más grandes se dieron precisamente después de una gran victoria.
¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces después de la gran victoria tú tiendes a relajarte. Pero por otro lado no podemos olvidar que desde el punto de vista de la palabra hay una guerra espiritual en la que estamos involucrados, que no se da como la mayoría de la gente vive profetizando y describiendo hoy, pero es real. Y el enemigo, pues sabiendo que después de las grandes victorias nos relajamos, tiende a atacarnos mucho más. La historia de Josué, que es un gran líder del Antiguo Testamento, después de esa gran victoria donde ellos conquistaron a Jericó, resulta que tuvieron una gran derrota. Y la derrota se debió precisamente porque Acán, uno de sus hombres, violó la ley de Dios y tomó para sí, que estaba prohibido, un lingote de oro y un lienzo, y con eso entonces ellos pecaron y ese pecado le costó la próxima batalla. Y desobedecieron, obviamente. Y desobedecieron. Entonces te das cuenta que después de grande victoria tenemos que ser sumamente cuidadosos al caminar. Miguel, si dices que en tiempos de éxito somos más propensos a fracasar, a caernos, a pecar, a fallar, ¿qué es lo que para no caer en ese tipo de situaciones le da seguridad a un líder en medio de su trabajo? Yo creo, de nuevo, sin querer ser repetitivo, que lo que más seguridad le da a un líder es su relación con Dios, caminar, andar en los propósitos de Dios. Y eso es importante porque fíjate, en el desierto donde Moisés tuvo innumerables dificultades, en un momento dado, cuando ellos están huyendo de los egipcios y ellos están acorralados con el mar delante, las montañas a los lados, los egipcios por detrás, mientras el pueblo estaba desesperando, lo que Moisés le dice al pueblo es: no temáis. No temas y verás la gran liberación que Dios traerá hoy a vosotros. Pero ¿cómo pudo Moisés, en medio de la dificultad, en medio de sentirse acorralado, reaccionar de una manera distinta a como el pueblo estaba reaccionando? Fue su relación cercana, íntima, día a día con ese Dios. Y yo creo que una vez más es vital para el líder espiritual, pero ojalá aún aquellos que quizás no están liderando dentro de la iglesia pudieran depender de Dios precisamente. No es la certidumbre de lo que se avecina lo que al líder le da, lo que le da seguridad, es la relación que él tiene con su Dios en medio de la incertidumbre. El mercado es cada vez más competitivo. Es como una guerra donde el líder y su equipo están obligados a ganar, sea cual sea el costo que haya que pagar. En ocasiones, para ser el mejor, muchos se fijan incluso el objetivo de acabar con su competencia. Entonces viene la pregunta: ¿qué tiene que hacer un líder y un equipo que quiere honrar a Dios para competir en este mercado? Pienso que un hombre de negocios cristiano no deberá tener una actitud competitiva, estrecha y pequeña, al punto de arrasar con todo y todos para lograr el éxito. Tratará de concebir la mejor manera de hacer negocios, el tipo de producto que va a elaborar, el servicio que brindará que sea bueno para el público. El producto será bueno, el servicio será bueno, será una bendición para la ciudad. Y no será su motivación o meta sacar del negocio a nadie, mas busca ayudar que hacer daño a los demás. Y aún otros, al ver sus políticas de personal, sus precios, su eficiencia y su energía al trabajar, viendo cómo su negocio sale adelante y prospera. Estos otros que no tengan lo mismo, energía, políticas, sabiduría para el trabajo, arduo trabajo, sus clientes van a venir donde este otro. Es más barato acá, el servicio es mejor acá, los productos que venden acá tienen mejor garantía. Es el servicio que está dando pero que está perjudicando al otro. Creo que si yo fuera este hombre, al menos eso espero, yo iría donde aquel y le diría que no quiero arruinar su negocio. Te puedo enseñar todo lo que sé acerca de cómo hacer negocios y por qué pienso que vienen a mí. Entonces, ¿se aplican estos principios cristianos a los negocios también? En el mundo de los negocios, los mismos principios que usas para hacer negocios en relación a otros negocios no son idénticos a los que usas para dirigir tu vida personal con relación a otros. Los principios cristianos son aplicables en
todos los niveles de tu vida, incluso en los negocios. Tú como líder tienes una responsabilidad de transmitirle eso a todos los de tu equipo. Honra a Dios en tus prácticas comerciales. Dios honra a quien le honra. Sí, incluso hasta en los negocios. Hasta la próxima. En Paralelo. ¿Qué es lo que hace que muchos prefieran volver a Egipto y no seguir y esperar a ver el mar abrirse frente a ellos? Yo creo que en sentido general es el temor. La mayoría de las personas tienen miedo al riesgo, miedo, como decías, a lo desconocido. Y la tendencia entonces es a volverme a un mal conocido que un mal por conocer. Y lamentablemente, cuando tú tienes ese tipo de actitud como líder, tú frecuentemente terminas muy mal, y sobre todo como líder espiritual, porque Dios continuamente le pide a su líder que se arriesgue, confiando en qué, en Él. Eso es parte de la confianza que el líder necesita desarrollar en su Dios. Yo creo que cuando nosotros no estamos dispuestos a arriesgarnos, entonces frecuentemente terminamos en desobediencia, que era lo que el pueblo judío continuamente hacía, desobedecer. En un momento dado incluso terminaron eligiendo otro líder para que lo regresaran a Egipto, pero cada vez que hacían eso estaban violentando los propósitos de Dios. Y si hay algo que el líder necesita cultivar es su confianza en Dios. Eso es vital para él poder liderar correctamente. Miguel, ¿qué debe hacer un líder para cuidarse de que la posición no le llene, no le engrandezca, no le enorgullezca, que puede pasar muchas veces? Yo creo que lo mejor que él puede hacer es tener una visión correcta de sí mismo, y la única manera de él tener una visión correcta de sí mismo es tener la opinión de Dios a través de la Biblia de lo que realmente nosotros somos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 1 y 2, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Pablo dice, yo lo que quiero es que cada hombre me vea como yo me veo, y la manera como yo me veo, yo soy un simple siervo, yo soy un simple administrador, y como siervo y administrador, a mí me toca ser fiel al Dios a quien yo le sirvo y al Dios a quien yo le administro los dones, talentos, oportunidades que Él me da. Yo creo que cuando tú te ves de esa manera, en total dependencia de Dios, tú tienes una justa medida de ti mismo, y por tanto tú estás no garantizado, pero tú tienes mayor protección en contra de ese orgullo que frecuentemente nos hace crecer la cabeza, porque ahora tú has podido cultivar una justa opinión o una justa medida de lo que tú realmente eres ante Dios como hombre. Yo me pregunto, una persona llega a un punto donde está listo para liderar. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo una persona está lista para liderar? Bueno, de nuevo, yo creo que hay varias cosas que uno pudiera mencionar, pero déjame mencionar una o dos. Yo leí hace muchos años atrás algo que a mí me ayudó mucho a nivel personal, y es que nadie está dispuesto a liderar hasta que él no se haya convertido en un buen seguidor. Si tú no sabes cómo someterte a otra persona, hay dos cosas que tú tampoco vas a saber. No vas a saber cómo someterte a ti mismo, a Dios. Tampoco vas a saber cómo lograr que otros se sometan a ti, que no sea por imposición. Entonces necesitas haber llegado a ser un gran seguidor. Yo creo que eso es algo sumamente importante. Y lo otro que yo creo que ese líder necesita, él necesita una madurez, él necesita integridad, porque en la medida en que tú caminas en integridad de corazón y los otros lo pueden notar, en esa misma medida tú te ganas la confianza de los demás, te ganas el favor de Dios, no en el sentido de ganarte algo de Dios porque nadie se lo merece, claro, pero Dios le place bendecirte precisamente porque está caminando en integridad de corazón. Y yo creo que eso es algo que, y tú tienes que probar eso, esa integridad tú no la comienzas a desarrollar cuando ocupas la posición. Tu integridad tiene que preceder la posición que se te otorga. De hecho, Pablo, cuando le escribe a Timoteo acerca de las condiciones para ser diáconos de la iglesia, le dice que los diáconos deben ser probados primero y luego, si dan la talla, ser reconocidos como diáconos. Miguel, ¿cómo ese líder, en medio de su trayectoria, en medio del ejercicio de su liderazgo, viene a ganarse el respeto de los demás? ¿Cómo él se gana ese respeto? Bueno, yo creo de nuevo que cuando tú modelas lo que hablas, lo que piensas, lo que enseñas, obviamente ese modelo va levantando el respeto que otros tienen hacia ti. En segundo lugar, yo creo que Dios, cuando se siente complacido,
te da gracia frente a los demás. De hecho, yo me voy a tomar la libertad de citar un proverbio que yo he citado tantas veces en la iglesia, en este programa, pero que nos habla de qué es lo que ocurre cuando yo hago mi parte. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:7 que cuando los caminos del hombre placen a Dios, Él hace que aun sus enemigos estén en paz con Él. Bueno, pudiéramos decir, cuando los caminos del líder placen a Dios, Él hace que sus miembros del equipo estén en paz con Él. Él hace que sus miembros del equipo le puedan respetar, que puedan admirarlo, que puedan seguirlo. Yo creo que eso es como se gana el respeto. Otros llegan a admirarte y a querer imitarte. Así es, yo me pregunto, ¿es normal que en el ejercicio de su liderazgo ese líder encuentre oposición? ¿Eso es una señal de que algo anda mal en el ejercicio de ese liderazgo o esto es normal? Yo creo que eso es normal, es como un paquete, ¿verdad? El paquete de liderazgo trae ciertas condiciones y una de esas condiciones es que él siempre va a encontrar en algún momento oposición y esa oposición entonces puede venir de diferentes lugares, pueden venir de personas simplemente que no entienden la visión o que no están de acuerdo con la visión, que no han podido entender la visión, que no han abrazado la visión, pero la realidad es esa, la oposición va a venir y él necesita no sorprenderse cuando venga, sino saber cómo enfrentarla y cómo conquistarla. Y yo creo que eso es sumamente importante. Sin embargo, yo creo que un punto muy importante es ese. Cuando un líder enfrenta oposición, ¿cuál sería la manera más apropiada de enfrentarla? Bueno, de nuevo, yo creo que tú no debes como líder tratar de echar una batalla cada vez que tú encuentras a alguien que está en desacuerdo, que pudiera lucir como oposición. Yo creo que una de las cosas que tú necesitas hacer es entender de dónde viene la oposición. Como decía, a veces la oposición viene de gente que no entiende la visión, tú debes tratar de explicarla. A veces hay gente que no ha sido convencida por la visión, tú debes tratar de convencerlos. Yo creo que muchas veces cuando el otro entiende y ve que tú estás genuinamente interesado en entender qué es lo que a ti te está pasando, el otro comienza a bajar las barreras. Entonces, cuando el otro comienza a bajar la barrera, ya le es más fácil entender lo que tú estás tratando de comunicar. Yo creo que esas son una o dos cosas importantes en la vida del líder. Él necesita también mantener la calma, el control en medio de todo lo que está pasando, en medio del torbellino, porque eso también genera confianza. Y eso también es algo que los seguidores necesitan, ver que hay alguien que sabe para dónde va, ver que hay alguien donde ellos pueden acudir, porque aún en medio de las dificultades sabe qué hacer, sabe cómo comportarse, sabe cómo reaccionar. Algo que mencionaste era básicamente mi próxima pregunta. Cuando el líder enfrenta esa oposición, ¿de dónde viene esa oposición muchas veces? ¿Cuál es la teoría? Bueno, ¿Satanás? ¿Adversarios? Yo creo que es un poquito de todo. Ciertamente no podemos negar la realidad de un mundo de las tinieblas que quiere hacerle oposición, sobre todo a los planes de Dios. Pero no le podemos achacar todo a Satanás. Nuestra carne es lo suficientemente pecaminosa, envidiosa, celosa, para muchas veces darle origen a esa oposición. Pero de nuevo, yo creo que la oposición muchas veces viene de falta de entendimiento de lo que es la visión, prejuicios que se han creado en contra de la persona, del líder de la visión, a una forma de pensar totalmente distinta o simplemente que yo no me identifico con las metas que este equipo está siguiendo. En nuestro segmento de Así Dicen, estamos compartiendo con Kenny Stokes, quien es pastor de difusión de la Iglesia Bautista de Bethlehem en Minnesota. Kenny, queremos que nos hables un poco acerca de lo que implica y el verdadero significado de hacer todo con excelencia para la gloria de Dios. Y si nos vamos al ámbito laboral, cuando Dios nos dice que quiere que hagamos todo con excelencia, ¿se refiere a que seamos los mejores trabajadores, a que tengamos las más altas posiciones, los más altos niveles jerárquicos? ¿A qué se refiere? Yo diría que la excelencia no es un fin en sí misma nada más. Las personas son excelentes o hacen las cosas con excelencia para su propio orgullo, para su propio ego, lo hacen para obtener mucho dinero. Así que yo quisiera establecer una meta mayor, un valor mayor por encima de la excelencia. Y lo diría en dos formas. La primera, el llamado de Dios a la vida del creyente es a trabajar para la gloria de Dios. Así que cualquier cosa que hagas,
como dice 1 Corintios 10:31. Cualquier cosa que hagáis, sea comer, beber o la forma que vas al trabajo o no vas a trabajar, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hazlo para su gloria. Y entonces viene el trabajar con todas tus fuerzas. Sé el mejor contable, sé el mejor limpiador de calles, sé el mejor en lo que sea en lo que puedas ser, para la gloria de Dios. La segunda forma en que se puede decir la excelencia no es un fin en sí mismo, sino que cuando vas a trabajar y trabajas duro y haces lo mejor que puedes, das lo mejor de ti, hazlo por fe, glorifica a Dios al depender solo de Él. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso dice 2 Corintios 12:9. El dependiendo de Él para hacer su trabajo, entonces Él será glorificado. Y por su gracia, tú serás capaz de hacer lo mejor que puedes hacer. Y quizás no sea lo que los demás llaman excelencia. Incluso estará fuera de tu alcance lograr la excelencia. Pero si lo haces por fe y lo haces para su gloria, eso es lo que Dios quiere que hagas y la forma en que lo hagas. El hacer todo con excelencia para la gloria de Dios requerirá un esfuerzo de nuestra parte y en ocasiones tendremos que correr una milla extra. Pero ya sea que las personas que están a nuestro alrededor valoren o no la labor que estamos haciendo, no nos cansemos de hacer las cosas bien para la gloria de Dios, porque a su tiempo Él recompensará cada obra que hayamos hecho. Hasta la próxima. Miguel, ya hablamos en el bloque anterior de que los prejuicios pueden generar oposición muchas veces. Yo me pregunto, ¿de dónde vienen esos prejuicios? Bueno, yo creo que uno pudiera decir varias cosas. Por un lado, hay personas que de una forma muy rápida llegan a conclusiones ante el primer rumor que escuchan. Y tú muchas veces no te has tomado el tiempo de entender exactamente el rumor, a dónde surge, cuál es la verdad. Y déjame darte una historia del libro de los Hechos, que yo creo que es una buena historia. Pedro, como judío al fin, no tenía una costumbre, porque le estaba prohibido, de comer con gentiles. Ellos no podían juntarse con gentiles. Pero en un momento dado Dios abre el evangelio para los gentiles y le da a Pedro una visión. En este caso, literalmente, él tuvo una visión. Estaba como en un éxtasis. Y Pedro comienza a comer con los gentiles. Él es criticado por sus hermanos judíos cuando oyeron el rumor de que Pedro estaba haciendo esto. Mira el texto de Hechos 11, cómo comienza. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Tan pronto Pedro llega a Jerusalén, oye lo que no hacen. No le dicen: Pedro, oímos este rumor, explícanos qué es lo que está pasando. No, tan pronto llega le dijeron: tú estabas comiendo con incircuncisos, en otras palabras, con gentiles. Y ahora ellos que son judíos le dicen: Pedro, tú has hecho mal, tú has pecado. Esa es la idea, la intención detrás de estas palabras, y le estaban criticando. El próximo versículo, versículo 4, dice que Pedro entonces comenzó a explicarle en orden lo sucedido, y ahí continúa el texto. Más adelante, cuando tú llegas al versículo 18 de ese capítulo 11, esto es lo que tú lees. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ellos llegaron o comenzaron prejuiciados, recibieron a Pedro prejuiciados, no entendían la visión, no le preguntaron a Pedro en primer lugar, sino que le criticaron primero. Pedro, como buen apóstol y buen líder, le explica lo que ha pasado. Ellos entienden y eso hace que sus temores y críticas cesen. Y de nuevo el grupo estaba en calma otra vez. Miguel, pero no todo el mundo estará contento todo el tiempo con lo que se hace y en la manera como se hace. De hecho, en la historia del pueblo judío, vemos en el desierto que en un momento dado hasta Aarón y Miriam, que eran los hermanos de Moisés, le critican severamente y Dios tuvo que reprenderlos a ambos hasta el punto de que Miriam quedó con lepra y esto fue como parte del juicio de Dios. Esa historia aparece en Números 12. ¿Qué puede hacer un líder para que la visión sea mejor entendida por aquellos que no la entienden? Bueno, yo creo que él necesita varias cosas. Él necesita articularla lo más claramente posible y articularla lo más tempranamente posible. Y eso es un error que a veces yo creo que yo mismo he cometido en ocasiones. Mientras más temprano tú explicas las cosas, tienes que anticipar los problemas. Yo creo que eso es algo que el líder debe hacer. Por otro lado, el líder debe entender también que muchas veces las quejas que surgen
realmente no es más que un disfraz. La queja es el disfraz de una ira interna que otros tienen. Una ira reprimida. Una ira reprimida. Y esa ira tiene diferentes motivaciones. A veces la ira no tiene nada que ver con el trabajo, pero yo llego al trabajo airado y por tanto, cuando yo llego al trabajo, yo comienzo a criticar las cosas, yo entro prejuiciado a ese trabajo. Otras veces la ira es precisamente en contra de los procedimientos de la empresa con los cuales yo no estoy de acuerdo, o la visión de la empresa con los cuales no estoy de acuerdo, o quizás que no entiendo. Entonces, ¿qué el líder necesita hacer? Bueno, cuando él oye esa queja, él necesita sentarse con los quejosos, por así decirlo, y tratar de discernir cuál es la motivación de la queja. En ocasiones es que ese empleado ha sentido celos o envidias cuando otros empleados se han tomado en cuenta, o quizás ese empleado no ha sido tomado en cuenta precisamente por su actitud, al no ser tomado en cuenta y otros sí, y eso no se le ha explicado. Mira, se está tomando esto en cuenta y a ti no, precisamente por tu actitud. Eso genera esa queja. Esa queja se traduce entonces muchas veces en crítica, se traduce en condenación, en prejuicios en contra de lo que se está haciendo o del equipo o del líder del equipo. Miguel, ¿de qué otra manera pudiera la oposición lucir, además de una confrontación directa? Bueno, yo creo que la oposición se puede disfrazar de diferentes maneras y tú ves una historia bíblica también. En ocasiones una simple burla, en ocasiones la crítica, como decíamos. Algo que es frecuente incluso es tratar de asesinar tu carácter, es lo que se ha llamado a sí mismo asesinato de carácter. En otras ocasiones exagerar los hechos, las circunstancias, lo que realmente pasó, agregarle color. Tú encuentras eso en la vida de Nehemías. Si uno quiere ver realmente un líder en acción, un buen líder, no hay que hacer nada más que estudiar la vida de Nehemías. Este hombre enfrentó la oposición y yo quiero leerte un texto bíblico para que tú veas que cuando Nehemías se propone, el gobernador de Jerusalén en ese momento, el pueblo de Dios, reconstruir las murallas de Jerusalén, encontró mucha oposición que tomó diferentes formas y colores. Y en este texto de Nehemías 4 tú comienzas a leer lo siguiente. Y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando las murallas, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, ahí está la burla de que te hablaba, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ahí tú tienes están ridiculizando a este pueblo. ¿Las restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Ahí tú encuentras ahora, al final, oye lo que dice este amonita, que si una zorra salta sobre la muralla, ya la muralla se caería. Es una exageración de los hechos, de las circunstancias, con el propósito todo el tiempo de producir en ti desánimo, desaliento, desmoralizarte, y eso es parte de la forma que la oposición puede llegar. Y sabemos cómo el desánimo es un arma muy poderosa en las manos del enemigo. Definitivamente, yo creo que no hay nada como el desánimo para desarticularte, porque cuando tú no tienes ánimo para continuar, tú te paras donde está precisamente, e incluso llega a atemorizarte pensando que no va a poder contra ellos. El versículo 8 de Nehemías 4 dice lo siguiente, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Eso es algo que también es importante recordar, que lamentablemente los opositores tienden a juntarse. Entonces se juntan, a pesar de que muchas veces ellos mismos no están de acuerdo, pero siempre y cuando puedan ponerse de acuerdo en hacer la oposición, entonces se juntan simplemente con esa intención. Yo creo que el líder necesita también reconocer que eso es así y eso es parte del precio del liderazgo. A lo largo de los años ha habido siempre una gran controversia acerca de si un líder nace o se hace. Bueno, en esta ocasión, Ted Armstrong, que fue el fundador de Visión Mundial, escribió un libro que él tituló Un líder no nace, se hace. En realidad, yo creo que ambas cosas juegan un rol, pero este es un buen libro acerca del liderazgo. Le va a definir lo que es el liderazgo, la personalidad del liderazgo, diferentes estilos de liderazgo, los límites del liderazgo. Todas esas cosas y más usted va a encontrar en un libro de parte de alguien
no solamente que tiene un trasfondo bíblico al escribir, sino que al mismo tiempo fue un gran líder de dos instituciones importantes. Una es esta Visión Mundial, World Vision, y el otro es Youth for Christ o Juventud para Cristo. De manera que yo creo que este autor tiene mucho que enseñar al pueblo de Dios e incluso al mundo secular acerca de cómo liderar correctamente en relación con Dios. Y lo que él trata de enseñar a lo largo del libro es la importancia del desarrollo de esa persona, líder, a lo largo de su vida. Y es por eso que el título de su libro es un líder no nace, se hace. El segundo libro es de un autor muy conocido también, Charles Swindoll, y él ha escrito una serie de biografías de personajes de la Biblia. Y en esta ocasión estamos recomendando una biografía del personaje Pablo. Este libro no está escrito tanto desde el punto de vista del liderazgo de Pablo, sino que está escrito más bien de la vida completa de Pablo. Pero yo creo que es importante en una serie sobre liderazgo porque nos damos cuenta cómo Dios elige sus líderes. En este caso de Pablo, incluso antes de nacer, cómo Dios elige, equipa, cómo Dios es capaz de darle a individuos un segundo chance cuando no estuvieron caminando con Dios, el rol de un Bernabé, que fue la persona que introduce a Pablo a la comunidad cristiana cuando nadie quería saber de Pablo, y nos habla entonces de la importancia que tienen personas como estas en ser parte del equipo. De manera que yo creo que este es un buen libro también para todos aquellos que quieran conocer un poco más de cómo llegar a ser un buen líder de Dios. Miguel, en el bloque anterior te preguntaba, ante las dificultades, ¿dónde termina el trabajo del líder y dónde comienza el trabajo de Dios? Bueno, de nuevo, como hemos dicho muchas veces, no hay una fórmula necesariamente, pero Dios siempre espera que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos toca. Y eso está definido por mis funciones, el rol que yo desempeño. Al mismo tiempo, en mi relación con Dios, hay una parte que a mí me toca, es confiar, es saber que Dios está en control. Cuando yo lleno todas mis responsabilidades, entonces ya yo he hecho todo lo que me tocaba hacer. Yo necesito cerciorarme que en cuanto de mí depende, yo he hecho todo lo que me tocaba hacer. Una vez yo cumplí con esa parte, yo lo único que puedo hacer es esperar. Ahí comienza el trabajo de Dios. Una pregunta, ¿y no sonaría esto conformista? Como yo hice lo que me tocaba. Bueno, no puede ser conformista porque una vez yo hice lo que me tocaba, ya no hay más nada que hacer. Okay. Entonces, cuando tú tratas de hacer más cosas o tú crees que preocupándote y desesperando estás haciendo más, cuando en realidad ya no hice más, ya no puedo hacer más nada. Entonces, ahora yo necesito esperar en el Señor sabiendo que no dejé nada sin hacer de lo que a mí humanamente me tocaba hacer. Es como algo tan sencillo como esto, que no tiene que ver con dificultades. Estoy buscando un trabajo, regué todos mis currículum, ya yo no puedo hacer más nada. ¿Qué más yo puedo hacer? Tengo que esperar ahora. Entonces, así ocurre en medio de las dificultades. Ya hice todo lo que me tocaba, no hay más nada, ya tengo que esperar por Dios. En el programa anterior, el cual titulamos El líder y su equipo de trabajo, tú mencionabas que la actitud es la cualidad número 1 para los miembros de un equipo de trabajo. Yo me pregunto, ¿cuál es la mejor actitud que puede tener un líder frente a las dificultades? Bueno, si ese líder, si estamos hablando de un líder espiritual, si ese líder puede recordar lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito, entonces no importa cuál sea la dificultad o el tamaño de la dificultad, si él puede repetirse eso continuamente a sí mismo y decir, esto, por difícil que parezca, por arduo que es, por doloroso que me está haciendo, esto cooperará también para bien. Si él puede mantener esa perspectiva de vida en medio de la dificultad, yo creo que no hay ninguna otra actitud que sea más reconfortante que tú poder pensar, reconocer y creer. Dios va a hacer que esto coopere para bien. Miguel, ¿qué debe hacer ese líder cuando se equivoca en la toma de decisiones, sobre todo en estas circunstancias que venimos hablando? Yo creo que cuando hablamos hace un momento de integridad, lo que voy a decir ahora es parte de su integridad. Él necesita reconocer que se equivocó.
o que pecó, dependiendo de cuál sea el caso. Él necesita reconocer que en un momento dado lo vio de una manera y no de otra. Si él trata de camuflajear eso, si él trata de dar a lucir, a entender que él no se ha equivocado, pero al mismo tiempo está cambiando la estrategia, el plan, la dirección, todo el tiempo diciendo, no, yo no me equivoqué. Entonces eso es una actitud de orgullo. Esa actitud de orgullo tendrá un precio delante de Dios y delante de los hombres. Yo creo que el equipo termina respetando mucho más al líder cuando él puede decir, sí fue mi error, yo sé que esta es la parte de la culpa, yo me apropio de la parte que a mí me toca. Pide perdón si en el proceso ha violentado algo o a alguien. Yo creo que eso es lo mejor que él puede hacer, e ir donde Dios y hacer lo mismo, comenzar con Dios y luego volver a su equipo y hacer las admisiones del lugar. No hay nada malo en admitir que nosotros nos hemos equivocado. Eso ¿Y es no lo parte de hace su esto humanidad. vulnerable frente al equipo? Yo creo que lo hace vulnerable, pero eso le gana puntos frente al equipo. Yo creo que esa coraza... Diferente a la concepción del mundo. Definitivamente. Yo creo que esa coraza que muchos líderes quieren dar, de que ellos son inconquistables, de que ellos realmente no tienen debilidades, eso nada más se lo creen ellos, porque todo el mundo que está alrededor puede ver las debilidades, puede ver sus errores, y honestamente lo mejor que nosotros podemos hacer, a eso yo tuve que aprenderlo, porque tú no naces conociendo eso, es realmente admitir tus errores. Si tienes que llorar, llorar incluso, porque no hay nada como el ser genuino y el ser íntegro para levantar lo que es la confianza en el otro. Durante tiempos difíciles, cuando llegan tiempos para el equipo que suelen ser adversos, ¿cómo podemos levantar entonces la moral de ese equipo? Yo creo que parte de lo que dije ahora es como tú levantas la moral, porque cuando el otro ve tu susceptibilidad, tu voluntad a admitir tus errores, cuando el otro ve que tú confías en Dios a pesar de, cuando el otro escucha de parte del líder, ¿sabes qué? Yo creo en el Dios de la Biblia y el Dios de la Biblia me dice que todo cooperará para bien. Yo creo que todo eso va levantando la moral del equipo. Por otro lado, yo creo que cuando el líder puede decir, estamos en esto juntos, o nos hundimos juntos, o ganamos juntos, yo creo que eso es otra manera de levantar la moral. Yo creo que otra forma de hacerlo es también reconociendo el valor de los individuos en el trabajo. Tú puedes corregir, tú puedes llamar la atención y al mismo tiempo poder decir, eso no implica que yo no reconozco lo que se haya hecho. Bueno, yo creo que ese agradecimiento, ese reconocimiento tiende a mejorar también lo que es la moral del equipo. Finalmente, en medio de esa tribulación, Miguel, ¿cómo puede ese líder mantener el contentamiento? Yo creo que si tú escuchas al apóstol Pablo, te das cuenta que el contentamiento es algo que tú aprendes. Y el contentamiento es el resultado de algo que ya yo mencioné, y es de tú conocer que Dios está en control por un lado, pero por otro lado, el apóstol Pablo decía, le decía a los filipenses que nosotros debiéramos presentar todas nuestras dificultades, ansiedades, preocupaciones a Dios con acción de gracias. Entonces yo creo que cuando tú comienzas a presentarle a Dios la dificultad, el problema que está teniendo, y al mismo tiempo le dice, pero yo quiero ser agradecido y darte gracias por ser mi Dios, por traerme hasta aquí, por darme estabilidad, por tu provisión hasta el día de hoy. Ese sentido de agradecimiento en medio de la dificultad, yo creo que eso muchas veces es suficiente para que ese líder pueda comenzar a cultivar ese contentamiento, que en un principio quizás es más una acción voluntaria, porque él está diciendo, Dios, aunque me siento así, te doy gracias, pero luego de desarrollado eso, ya no es algo voluntario, es algo involuntario, en el sentido que no tengo ni siquiera que pensarlo y yo me siento agradecido en medio de la dificultad. Miguel, en el programa repetidamente hemos dicho que estamos viviendo en medio de una crisis de liderazgo y parte de esa crisis se debe a que muchos de esos líderes que iban en su trayectoria cayeron debido a las formas que hemos mencionado en el día de hoy. ¿Qué le dirías tú a esos líderes que lamentablemente se quedaron en el camino? Bueno, yo creo que ellos necesitan recordar, déjame hablarle a los que se cayeron y luego hablarle a los que no se han caído. Yo creo que eso es importante. Sí. Los que se cayeron, yo creo que ellos deben saber que hay un Dios en el cielo, que es el Dios del segundo chance, es el Dios del último chance y es el Dios de cuando no hay chance incluso. Entonces yo creo que ellos pueden ir donde ese Dios, pedir perdón por lo que hicieron, con la certidumbre de que si van con un corazón contrito y humillado, Dios le va a perdonar y habrá otro chance de hacerlo mejor.
quizás de otra manera, quizás en otro lugar, quizás de otra forma, pero Dios es el Dios del segundo chance. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia y Dios le dio un tremendo chance de su vida después. Los que no han caído, yo creo que ellos necesitan observar qué causó las caídas de los que ya cayeron, para que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores. La falta de límites, la falta de integridad, la falta de transparencia, el no rendir cuentas, el querer ser individuos que no rinden cuenta, todo eso combinado causó las caídas, y los que no hemos caído entonces debemos decir, ¿sabes qué? Yo debo prestar atención a estas cosas para que a mí no me pase. Yo creo que ahí tú tienes el balance. Muchísimas gracias, Miguel. Ya llegamos al final del programa. Gracias por tu intervención, por tus aportes. Gracias a ti, gracias a usted que nos ha estado viendo acerca de esta serie. Ojalá que usted pueda mejorar su liderazgo o enseñarle a otros cómo hacerlo en la medida en que usted puede escuchar acerca de estos principios. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Siempre procuramos mantener actualizada nuestra página de forma que usted pueda acceder a ella y encontrar respuestas a sus interrogantes conforme al estándar bíblico. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.